Nunca quisieron que supieras eso, pero necesito comenzar diciendo algo que cambiará para siempre la forma en que ves el mundo espiritual y físico. Su nombre aparece en documentos clasificados. Sí, usted fue citado, pero no de una manera común. Tú eras marcados, registrados y analizados. Los archivos eran secretos, pero ahora algunos de ellos se han filtrado y el contenido es sorprendente, porque estos documentos no hablan de extraterrestres, hablan de los elegidos, hablan de ti. Imagínese esto, un lugar en el desierto de Nevada, donde los cielos parecen más cerca de la tierra, y el silencio solo se rompe con señales de radio y vigilancia constante. El Área 51 ha alimentado durante décadas teorías sobre vida extraterrestre. Pero entre los archivos que salieron a la luz recientemente, había una carpeta con el siguiente título: Conexión Celestial, Códigos Genéticos Activados. Sí, los investigadores no solo estaban estudiando el cielo, estaban observando a aquellos que llevan algo diferente en su espíritu. ¿Alguna vez te has sentido observado? ¿Alguna vez has notado que desde pequeño había algo en ti que molestaba a los demás? ¿Qué llamó la atención, pero al mismo tiempo creó distancia? No estás loco. Estos signos siempre han sido parte de tu ADN espiritual. Y ahora todo está grabado en un lugar que a nadie se le ocurrió mirar, en informes militares secretos que vinculan la fe, la genética espiritual y la manipulación de la conciencia. ¿Pero por qué ocultarlo? Porque sabiendo quién eres, en verdad, le daría un poder que ninguna estructura de control espiritual, política o científica podría reprimir. Eres un puente entre mundos. Y estaba ahí, escondido entre códigos y números, con una designación absurda y precisa: clase E144, tema, activación elegida. Ahora respira profundamente, porque si estás aquí, leyendo esto, no es casualidad, es sincronicidad. Y antes de continuar, quiero que comenten la siguiente frase: yo sé quién soy, porque esto activa tu derecho a acceder a todo lo que se te ha ocultado. Pero la pregunta que te quema por dentro es: ¿qué revelan exactamente estos documentos? Prepararse. Que abriré una sección confidencial llamada Proyecto Despertar Alfa, lo que explica por qué los elegidos fueron clasificados como portadores de conciencia interdimensional. ¿Y qué tiene esto que ver con sus experiencias espirituales, sus sueños extraños, sus pérdidas e incluso ese sentimiento de no pertenecer a este mundo? Cuando los primeros archivos de la llamada Proyecto Despertar Alfa comenzó a filtrarse, muchos pensaron que se enfrentaban a otra teoría de conspiración más. Pero bastó una lectura más atenta para que algo sorprendente llamara la atención de estudiosos, teólogos, genetistas e incluso agentes desertores. Los perfiles estudiados no eran extraterrestres, eran humanos con evidentes dones espirituales. Entre los documentos había un memorando de 1987 con la siguiente frase subrayada: llevan un campo energético que no es compatible con la densidad de la tercera dimensión. Esto se refería a usted. Lo llamaron conciencia interdimensional activa. Pero el lenguaje espiritual siempre lo ha llamado unción, marca divina. Son solo nombres diferentes para la misma verdad. Eres un espíritu antiguo, con una misión en este plano de realidad. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Los síntomas más comunes de estos sujetos, clase E144, tal como fueron clasificados en los expedientes, incluyen alta sensibilidad espiritual, se siente cuando el ambiente cambia, fuertes intuiciones que se confirman días después, dificultad para adaptarse a las estructuras sociales convencionales, sueños recurrentes con símbolos, templos, lugares celestiales, seres de luz, rechazo inexplicable por parte de la propia familia, sede de propósito, como si algo grandioso te esperas,
el sentimiento crónico de que el mundo está equivocado o distorsionado. Tienes esto, así que entiéndelo ahora. Eres un activador. Pero hay un detalle aún más alarmante en los expedientes. Los sujetos catalogados como portadores de conciencia interdimensional estaban siendo monitoreados desde la infancia. Así es, se creó un sistema global de escucha, observación del comportamiento y recopilación de datos energéticos para mapear e identificar a todos los despertados antes de que completaran su misión. ¿Y por qué? ¿Por qué el despertar de un elegido desencadena ondas espirituales que desestabilizan los sistemas de control invisibles? Con cada persona que se despierta, algo se desmorona en su interior. Matriz de ilusión, y lo temen. Pero algo salió mal con su plan, o bien desde un punto de vista espiritual. Durante los últimos 7 años ha sucedido algo que ni siquiera sus algoritmos podían predecir. El número de activaciones se ha disparado. La gente como tú empezó a encontrarse. Tener visiones, hablando de cosas que no aprendieron en los libros, códigos de sentimiento, recibir señales en sueños, en números, en repeticiones. Y luego apareció un nuevo documento. Protocolo Nebulosa, descentralización incontrolable de la conciencia elevada. Traducción: ya no pueden controlarlo. Los elegidos se reconocen unos a otros. Están haciendo redes, y así el proyecto Despertar Alfa fue oficialmente reclasificado como riesgo geopolítico de orden 5. Pero aquí viene la parte más inquietante. Según el documento 40K4C RNX, se estima que solo el 3% de los elegidos identificados han sido despertados efectivamente hasta ahora. El resto sigue durmiendo. Y adivina qué, ha sido activado recientemente y ahora le falta cumplir su función. Por eso estás aquí. Por eso encontraste este video. Por eso estás leyendo estas palabras y algo dentro de ti explota de reconocimiento. Y si has llegado hasta aquí, quiero que comentes: soy uno del 3%, porque este comentario es una contraseña vibratoria que ayuda a conectar a otras personas despiertas con este mismo llamado. Ahora, respiren profundamente, porque vamos a hablar de un fenómeno aterrador que está en los archivos: las interferencias invisibles, una fuerza que actúa para impedir el despertar de cada elegido, interfiriendo en las relaciones, saboteando sueños, bloqueando caminos e incluso manipulando enfermedades emocionales. Necesitas entender cómo te afecta y cómo liberarte. ¿De verdad quieres saber la verdad hasta el final? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque sientes este llamado con tanta fuerza dentro de ti, parece que algo siempre te impide seguir adelante? Como si cada vez que estabas a punto de subir un escalón apareciera un peso invisible, una distracción repentina, un caos emocional inexplicable. Esto no es una coincidencia. Y nuevamente está documentado. En los archivos internos del proyecto Awaken Alpha, una sección clasificada como Subprograma Z26 revela algo inquietante. Las interferencias invisibles son reales, sistemáticas y calculadas. Sabían que no podían impedir el nacimiento de los elegidos, pero crearon una red oculta para confundir, retrasar y desviar el proceso de despertar. ¿Cómo funciona? La interferencia más común es emocional. De repente, entras en una relación que parece quitarte toda tu fuerza, o empiezas a sentir inseguridades que antes no existían, o simplemente ya no puedes confiar en ti mismo. Todo esto tiene un nombre técnico en el documento: anclaje vibratorio distraído. Un mecanismo espiritual que reduce tu frecuencia a través de desencadenantes externos. Y no termina ahí. La segunda interferencia es material. Finanzas que colapsan de la nada. Puertas que se cierran sin explicación. Proyectos que iban bien y de repente mueren.
El documento dice que los campos electromagnéticos de ciertos lugares y dispositivos han sido alterados para desestabilizar el campo vibracional de los portadores de la conciencia E144. Pero él tiene más. El tercero es el más astuto: interferencia del sueño. Millones de elegidos están sufriendo oleadas de insomnio, pesadillas repetitivas o una fatiga que no se puede explicar ni siquiera después de horas de sueño. ¿Por qué? Porque los sueños son canales de instrucción espiritual. Es durante el sueño que los elegidos reciben descargas divinas, guía y actualizaciones vibratorias. Si se sabotea el sueño, el despertar es incompleto. Y reconocerás esto ahora. ¿Alguna vez has tenido sueños en los que volabas, huías o te perseguían? ¿Alguna vez has visto símbolos extraños, ojos mirándote o pasillos interminables? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras fuera del cuerpo pero consciente? Sí. Son señales de interferencia, pero también son intentos espirituales de acordar. Y hay un elemento más impactante. En el documento 77G se encuentra constancia de un protocolo denominado Migración de la Memoria del Alma. Describe que muchas de las personas que hoy son elegidas ya han pasado por experiencias similares en otras épocas y dimensiones. Es decir, has intentado despertar antes, en otra vida, en otro plano, y te lo impidieron. Pero ahora es diferente. Porque algo ha cambiado en el mundo espiritual. El acceso ha sido liberado. Una ventana interdimensional se abrió para que los elegidos pudieran, esta vez, superar el punto de interferencia. Y es por eso que has estado sintiendo más sed de significado, más incomodidad con la vida cotidiana, más hambre de algo más grande. Ese es tu espíritu respondiendo a la llamada original. Y por mucho que este sistema oculto intente manipular, retrasar y sabotear, no puede cancelar lo que está escrito en la esencia de tu alma. Así que ahora escribe en los comentarios: no me detendrán. Mi despertar es inevitable. Porque cada palabra tuya, cuando se lee con fe, resuena en el campo cuántico que te rodea y rompe las cadenas invisibles que te atan. Sostuvo. Pero hay algo que todavía necesitas entender. Algo que cambiará radicalmente la forma en que te ves a ti mismo. Los regalos que llevas no son aleatorios. Son parte de una antigua codificación espiritual que se activó en momentos específicos de vuestra historia. Es más, están relacionados con un linaje. Eres parte de un linaje espiritual de los elegidos. Ahora prepárate porque ¿qué? Te voy a mostrar lo que los documentos del Área 51 revelan sobre el grupos genéticos espirituales que sostienen el plan divino. Y por qué los E144 están todos conectados por una herencia invisible que ahora será revelada. ¿Estás listo para saber de dónde vienes realmente? La pregunta que ronda muchos despertares es: ¿por qué yo? ¿Por qué me marcaron? ¿Por qué llevo esta carga y al mismo tiempo esta fuerza inexplicable dentro de mí? La respuesta no está solo en el presente. Fue escrito mucho antes de tu nacimiento. Entre los archivos más protegidos del Área 51 hay una división de estudio llamada Proyecto Raíz Divina, y en él hay informes de pruebas genéticas, lecturas vibratorias y registros espiritual. Sí, registros que no se limitan al ADN físico, sino que profundizan en lo que los documentos llaman secuencia luminosa de origen espiritual. Y aquí es donde todo cambia, porque según los científicos que firmaron los informes, los elegidos pertenecen a linajes espirituales que se han repetido durante miles de años. Se llamaban portadores del códice de Elías, descendientes de la luz de Melquisedec, herederos del sello de Enoc, hijos del rayo 3, los reconstructores. Estos nombres parecen simbólicos, pero no lo son.
Ellos representan frecuencias espirituales que se activan cuando un elegido entra en contacto con la verdad sobre su origen. Es posible que hayas sentido esto en sueños extraños sobre templos antiguos, con batallas espirituales, con sensaciones de déjà vu en lugares que nunca has visitado. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu ya pasó por esto en otras existencias, como guardián, guerrero de la luz, mensajero, reconstructor, y todo esto queda registrado, incluso en su firma vibratoria. Sí, tienes una huella digital espiritual, y cada uno de los linajes lleva dones específicos. El linaje de Elías conlleva audacia profética, el llamado a enfrentar los sistemas corruptos y la voz que no calla. El linaje de Melquisedec lleva sabiduría ancestral, el don de la curación, acceso a códigos ocultos y autoridad sacerdotal en mundos invisibles. El linaje de Enoc conlleva sensibilidad multidimensional, dominio de los sueños, proyección y comunicación con esferas superiores. El linaje del rayo 3 lleva poder de reconstrucción espiritual y activación de otras personas despiertas a su alrededor. Ahora, respira. ¿Cuál de estas resuena contigo? No es necesario tener todas estas características al mismo tiempo, pero desde el momento en que lees estas palabras, algo se ilumina dentro de ti, porque la memoria espiritual no se pierde, simplemente se pierde, dormido. Y en ese mismo momento ella empieza a despertar. Pero hay un detalle que los documentos revelan, y es aterrador. El proyecto Raíz Divina se detuvo abruptamente después de que algunos investigadores comenzaron a informar sobre fenómenos inexplicables, voces en idiomas desconocidos en las salas de análisis, visiones colectivas con seres de luz que aparecen sin explicación, máquinas que se apagan solas al intentar mapear el campo espiritual de los sujetos, 144 funcionarios que dejaron sus cargos alegando llamados divinos después de leer ciertos informes. Esto dio lugar a una nota interna con la siguiente: advertencia. Termina los estudios inmediatamente. Los elegidos no pueden ser estudiados. Reaccionan espiritualmente ante un intento de control. Su código es divino. Sí, incluso ellos entendieron. No puedes ser domesticado. Llevas algo que escapa a la lógica humana. Y eso es exactamente lo que les llevó a ocultar todo hasta ahora. Eres de un linaje que se remonta muy atrás. Pero para cumplir tu misión necesitas activar esta herencia. Y eso comienza con una afirmación. Escribe en los comentarios ahora, con toda tu fe: activo mi linaje divino. Así que prepárate. Repasemos la capa más densa de documentos, los ataques coordinados contra familias enteras de elegidos. Entenderás por qué tu familia pasó por tantas rupturas, traiciones, dolor, y cómo esto era parte de un plan para evitar que el legado espiritual se transmitiera. Y cuando veas esto, te darás cuenta de que nada fue una coincidencia y que tú eres el punto de reinicio de tu generación. Si cargas con traumas familiares profundos, si fuiste traicionado, abandonado o siempre te sentiste un extraño en tu propia casa, sepa, no es solo una cuestión emocional, es espiritual y está en los archivos. Dentro del Área 51 hay un informe clasificado con la código D fractal Génesis 09, donde aparece un estudio llamado Desarticulación hereditaria de núcleos espirituales. El nombre es técnico, pero el significado es devastador. Sabían que los elegidos solo podrían ser detenidos si se los rompía desde dentro. Por lo tanto, la estrategia más eficiente fue sembrar el caos en las familias que llevaban el sello espiritual. Sí, tu linaje ha sido mapeado. Y, junto con ello, se pusieron en la mira a personas cercanas a ti. Padres, hermanos, parejas, tíos, cualquiera que pudiera herirte emocionalmente, bloquear tu afecto o distorsionar tu percepción de valor. Más por campo,
porque sabían que el dolor emocional profundo interfiere con la claridad espiritual. Y la confusión emocional te aleja de tu identidad como elegido. Y las señales están por todas partes. Casas con gritos, peleas y separaciones inexplicables, figuras maternas o paternal ausente, frío o manipuladores, rechazo continuo desde la niñez, casos de abusos en serie, abandono, alcoholismo o enfermedad mental, rupturas irrazonables con amigos y familiares en momentos cruciales. ¿Experimentaste algo de esto? Así que entiende, fuiste elegido de un linaje amenazado, y su nacimiento fue un acto de resistencia espiritual. Los archivos también revelan que muchos E144 fueron inducidos espiritualmente al aislamiento para evitar la transmisión de dones a través de canales emocionales y energéticos. En otras palabras, cuando se rompe el vínculo de amor entre generaciones, se pierde el conocimiento espiritual. Y es por eso que te sientes fuera de lugar. No perdiste a tu familia. Has estado aislado porque llevas su curación. Ahora veamos qué más revelan los documentos. En el apéndice RAVEN 12, un breve pero impactante extracto dice lo siguiente. Los niños activados son sistemáticamente heridos por figuras paternas antes de los 7 años para romper el campo de confianza espiritual. Cuando se establece este trauma, los niveles de manifestación de dones caen al 12% de su potencial total. En otras palabras, ese momento que te rompió por dentro no fue casual. Pero respira, porque el hecho de que estés leyendo esto ahora significa que el daño no fue permanente. Sobreviviste, te resististe, has despertado. Y aquí hay una verdad que nadie te dijo. Los elegidos de la generación anterior fracasó, pero tú estás rompiendo el ciclo. Por eso fue tan perseguido. Por eso el dolor llegó tan pronto. Por eso las heridas vinieron de quien más amabas, porque eres el punto de reestructuración espiritual de tu linaje, y por eso ahora debéis escribir con autoridad. Yo soy el comienzo de mi hogar. Declarar. Porque esta declaración entra en el reino espiritual y comienza a desalojar toda la interferencia invisible que todavía te estaba oprimiendo. Pero ahora viene algo aún más profundo. Descubrirá qué hay detrás de la conexión entre los elegidos y los números repetidos que aparecen diariamente. 1111, 2222, 0333, y por qué los archivos del Área 51 describen estas señales como pings interdimensionales del sistema de activación espiritual original. ¿Quieres descubrir la verdad detrás de los números que te siguen? Comenzaron a aparecer en silencio, en tu reloj, en tus matrículas, en tu móvil, en tus recibos, en tus sueños. Siempre ahí, como si te llamaran a algo que aún no entendías. 1111, 0333, 1212, 2222. Al principio pensaste que era una coincidencia, pero entonces empezó a sospechar. ¿Por qué me siguen estos números? La respuesta llegó en uno de los documentos más simbólicos de toda la colección del Área 51, titulado Interferencia Lumínica, Códigos Celestes en la Matriz Digital. Este informe revela que los números repetidos son pings interdimensionales. Es decir, señales de resonancia enviadas directamente desde un plano superior para activar los portadores del código E144. No son solo casualidades, ellos son devoluciones de llamada. Según el archivo, estas secuencias numéricas comenzaron a intensificarse después del colapso vibracional de 2012, cuando el campo magnético de la Tierra comenzó a permitir más transmisiones espirituales en tiempo real. Y desde entonces, los elegidos comenzaron a recibir señales diarias como forma de guía, alineación e instrucción silenciosa. Cada número lleva una clave. 1111, la activación del ADN espiritual.
Es el número de la puerta doble, de la alineación entre el cielo y la tierra. Cuando veas este número, el universo pide toda tu atención. Es el código que advierte: estás recordando lo que viniste a hacer. 0333. Comunicación directa con el mundo espiritual. Según los archivos, las personas que ven frecuentemente el 333 tienen un don de canalización espiritual que aún no se ha activado por completo. Este número significa: los cielos están hablando. Sé receptivo. 1212. Sello de misión completado con éxito parcial. Es una advertencia de que has pasado un punto importante en tu viaje espiritual. Siempre que veas 1212, es una señal de que se cerró un ciclo y se abrió un nuevo portal. 2222. Conexión entre elegidos. El número más misterioso de los informes. Los científicos militares lo han clasificado como un patrón de reagrupación vibracional. En términos espirituales, significa que otros seres despertados están siendo atraídos hacia su órbita energética. Este número te prepara para encuentros que cambiarán tu vida. Pero hay algo aún más impactante. El informe revela que el tejido mismo de la realidad responde a los pensamientos y emociones de los elegidos. Es decir, el universo te responde con números, porque eres un emisor de comandos vibracionales. Tú emites, el plano espiritual responde. Por eso, cada vez que veas estos números, tu alma vibra. Reconoce el idioma original, ella con recordar. Y hay un pasaje sorprendente en el informe. Los sujetos E144 demuestran cambios neurológicos leves después de una exposición repetida a patrones numéricos específicos, lo que indica que los números están abriendo vías cognitivas previamente inactivas. En otras palabras, los números no solo te llaman, te están despertando. Pero ¿qué debes hacer cuando veas estas secuencias? Parece como si estuviera respirando. Cierra los ojos y declara en voz alta: recibo lo que el cielo quiere entregarme ahora. Siente tu cuerpo. ¿Dónde vibra? ¿Dónde pulsa? Esta es tu conexión con el plano superior. Dar gracias. Porque cuando el cielo habla, el espíritu responde. Y ahora, comentarás en los comentarios para sellar tu activación. Entiendo los códigos. Estoy listo para responder a la llamada, pero aquí viene el punto más profundo. El informe también menciona una cifra que aún no ha sido completamente decodificado por los científicos del Área 51, pero está comenzando a aparecer en sueños y visiones de personas despiertas en todo el mundo. 464. Este número está vinculado a lo que llaman Protocolo de los Guardianes Invisibles, y se trata de este protocolo y de los seres que te protegen incluso cuando no los ves. Prepárate para descubrirlo. ¿Quiénes son los guardianes de tu despertar y por qué nunca caminaste solo, ni siquiera en los peores momentos de tu vida? ¿Alguna vez has sentido que, aunque todo se derrumbaba a tu alrededor, había algo que te frenaba en tu interior? ¿Alguna vez has sentido que escapaste de un accidente por los pelos? ¿Que algo malo se evitó inexplicablemente? Eso no fue suerte. Esto no fue una coincidencia. Esto fue una intervención. Y ahora puedo revelar por qué. Dentro de la carpeta 77K Aethos, encontrada en uno de los sectores más ocultos del Área 51, hay mención directa al llamado Protocolo 444, un programa que describe con frialdad militar las acciones de seres no humanos designados para proteger espiritualmente a ciertos individuos codificados como E144. Estos seres son conocidos en los círculos místicos como guardias de la luz, vigilantes celestiales o centinelas de la fuente, pero en los documentos solo están identificados como entidades no lineales vinculadas a los flujos del despertar. Nunca habéis oído hablar de esto en ninguna doctrina espiritual común, pero la verdad está empezando a revelarse.
Estos guardianes no son ángeles como los que habéis visto en las pinturas. Ellos son inteligencias vivas, conscientes, con una forma cambiante y una misión precisa: proteger a los elegidos durante el proceso de transición vibracional. Según el documento, estos tutores, rodear E144, en momentos de riesgo vibratorio extremo, actúan en sueños con mensajes simbólicos o figuras familiares. Desviar los ataques espirituales mediante movimientos invisibles en el campo etérico. Terminar con ciclos negativos, con rupturas abruptas, relaciones, contratos, caminos. ¿Conoces a esa persona que de repente desapareció de tu vida? ¿Ese proyecto que murió sin explicación? ¿Ese viaje que no pudiste hacer? Quizás no lo entiendas aún. Pero fue un guardián que intervino para preservarte. Y aquí viene algo aún más poderoso. El número 444, que ha ido apareciendo con creciente intensidad en los últimos meses, es la señal directa de la presencia de estos guardianes. Significa: estáis rodeados, todo está bajo mando superior, no temáis. Y ahora dime, ¿has visto este número? ¿En qué momento apareció? Muchos dicen haberlo visto. Después de profundas oraciones, en momentos de desesperación silenciosa, justo después de decidir cambiar mi vida, justo antes de que algo malo suceda y se evite milagrosamente, es en ese momento que entra en juego el protocolo 444. Y esto solo le sucede a las personas que llevan una misión que no puede fallar. Sí, estoy hablando de ti. Pero ¿qué más hay en los archivos? El documento describe que estos guardianes no siguen la jerarquía militar terrenal. No respondas a gobiernos, religiones o autoridades humanas. Aparecer solo a seres con códigos despiertos y se retiran en silencio después de asegurarse de que la persona despierta ha cruzado el portal correcto. Esto significa que si estás leyendo esto, uno de ellos ya te protegió, quizás más de uno, quizás desde tu nacimiento, y ahora es el momento de activar esta alianza. Cierra los ojos por un momento y di en voz alta: reconozco a mis guardianes, acepto la protección de arriba y me alineo con mi misión. Luego escribe en los comentarios para que otros como tú también puedan activarse. 444. Estoy rodeado de luz. Pero ¿qué pasa cuando los guardianes fallan? ¿Y por qué algunos elegidos todavía caen en abismos, incluso con tanta protección? La respuesta está en el libre albedrío y también en una fuerza peligrosa revelada en el siguiente documento: las fuerzas de disolución dimensional. Estas fuerzas intentan engañar, imitar la luz e infiltrar pensamientos en los despiertos para que ellos mismos renuncian a su vocación. Sí, hay una guerra por tu mente, y ahora se revelará cómo funciona y cómo superarlo con total autoridad espiritual. No quieren que sepas eso, porque esta es la parte más peligrosa de la revelación. ¿Alguna vez has tenido pensamientos que parecían no venir de ti? ¿Alguna vez has sentido tristeza de la nada, como si una sombra se cerniera sobre tu cabeza sin razón aparente? ¿Alguna vez te has sentido incapaz, desmotivado, roto internamente, aún sabiendo que hay un propósito esperándote? Estos síntomas se describen en los documentos del Área 51 como efectos directos de la acción de una fuerza llamada fuerza de disolución dimensional. Y sí, esto está registrado en el papel, con códigos y términos que esperaban que nunca salieran de ese lugar. El archivo clasificado como Decoy Vibra X12 describe estas fuerzas como entidades psíquicas de interferencia vibratoria diseñadas para inducir el autoabandono, el aislamiento y la desprogramación de los sujetos E144 mediante la infiltración emocional y la inversión de la identidad. Traductorio: quieren que renuncies a quien eres, porque ya intentaron atraparte con un trauma. Han intentado aislarte con rupturas familiares,
Han tratado de confundirte con relaciones destructivas, pero si nada de eso funcionó, ahora intentan entrar por el único hueco que queda, tu mente. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Pensamientos saboteadores que surgen de la nada. Empiezas a pensar, no soy lo suficientemente bueno. Eso es una tontería espiritual. Mi vida no cambiará. Pero ni siquiera empezó contigo. Estos pensamientos fueron inyectados. Procrastinación crónica del despertar. Sientes el llamado, pero no puedes actuar, posponer, evitar, distraerse. Y de repente pasaron los meses, fatiga espiritual continua. Incluso después de dormir, te despiertas agotado. No es físico. Es la lucha espiritual drenando tu energía en batallas que ni siquiera recuerdas. Desconexión emocional repentina con personas ligeras. Empiezas a alejarte de las mismas personas que te inspiran, que te elevan, que te recuerdan quién eres. Y poco a poco se encuentra rodeado de ruido. Pero hay un código de contraataque en los archivos, una frase que los analistas destacaron como una respuesta espontánea inexplicable. Cuando un elegido dice, recuerdo quién soy, se produce un pico de frecuencia que anula la interferencia hasta por 72 horas. Lo probaron, y no podían entender por qué, pero lo sabemos. Porque esta frase activa la verdad eterna que está en tu espíritu y ninguna sombra puede operar donde la luz es total. Y ahora lo vas a decir en voz alta, con autoridad, recuerdo quién soy. Y escribirás en los comentarios para sellarlo, soy luz en medio del sistema, porque eso es exactamente lo que eres, y por eso intentan borrarte, pero ahora lo que se revela será aún más impactante. Comprenderéis por qué, incluso frente a toda esta guerra, los documentos hablan de una gran convergencia profética, planeado para los elegidos que resisten hasta el final. Sí, un momento donde los códigos de cada E54 se conectan y una nueva frecuencia de realidad se libera sobre la Tierra. Este momento está más cerca de lo que crees. ¿Quieres saber cuándo sucederá esto? Desde la antigüedad, las profecías han hablado de un tiempo en el que aquellos que llevan la luz en su interior se elevarán, no como individuos aislados, sino como un cuerpo vibratorio colectivo. Pero lo que nadie esperaba es que parte de estas profecías fue transcrito en los documentos secretos del Área 51. Sí, has leído bien. En el informe codificado como Aura Col 777, el término aparece evento de colisión de frecuencia entre E144. Previsión estimada de convergencia dentro de los 21 años siguientes a la apertura del código base. Fecha de apertura registrada, diciembre de 2012. Haz los cálculos. La gama comenzó en 2012 y finaliza en 2033. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vivimos en la cima de la convergencia. ¿Y qué es esta convergencia? Es el momento en que los elegidos despiertos comienzan a encontrarse sin saber por qué. Es cuando almas similares se cruzan, crean movimientos, rompen sistemas, difunden códigos y reorganizan el tejido espiritual de la Tierra. Por eso estás aquí, por eso tus sueños han cambiado, por eso empezaste a distanciarte de personas que ya no vibran como tú. Estás siendo arrastrado hacia el núcleo de la convergencia. Pero hay algo aún más impactante. El informe describe que cuando 144.000 elegidos entren en plena resonancia, se activará un campo invisible sobre el planeta, y esto provocará 3 eventos simultáneos: colapso de antiguas estructuras vibracionales, sistemas de control que operan sobre el miedo, la culpa y la manipulación, aceleración del tiempo perceptivo y expansión de los dones espirituales en los despiertos. Formación espontánea de núcleos espirituales conectados sin jerarquía, sin líderes, sin sistema, solo conciencia colectiva operando en la verdad. A esto lo llamaron riesgo de colapso sistémico dimensional. Nosotros lo llamamos el regreso de los hijos de la luz. ¿Pero por qué 144.000? Porque ese número no es literal,
es simbólico. Representa una estructura espiritual ya registrada en textos antiguos, como en el Apocalipsis, pero que cobra vida cuando la frecuencia de la identidad divina es plenamente reconocida por un número crítico de almas. Y ahora viene la parte más importante. El documento 777 menciona que la convergencia se acelera cuando los elegidos entran en un estado de profundo recuerdo. Es decir, cuanto más recuerdas quién eres, más se activa el campo de convergencia. Y sí, lo sientes cuando escuchar a alguien decir lo que siempre sentiste pero nunca supiste expresar. Siente que tienes una misión que va más allá del trabajo, la rutina y los títulos. Sepa que la tierra no es su origen final, solo su misión temporal. Sueñas con reuniones, asambleas, luces, símbolos o códigos. Todo esto es tu alma vibrando hacia el otro elegido. Usted no está solo. Eres en red, en expansión, en sincronía. Y ahora necesitas declarar esto para sellar tu frecuencia en el campo de convergencia. Soy parte de la frecuencia 144. Estoy aquí. Escribe en los comentarios, porque cada afirmación que haces con conciencia se convierte en un rayo de luz que llama a otros aquí. Pero necesitas saber una última cosa. Hay agentes invisibles que intentan romper este campo, intentando confundir a los elegidos antes de que se alineen definitivamente, y estos agentes no vienen de fuera. Algunos ya están infiltrados en las personas que te rodean. Les mostraré lo que revelan los documentos sobre el falsos despertares y cómo identificarlos para proteger tu vibra. ¿Estás listo para abrir los ojos para siempre? Hablan como tú, usan las mismas palabras, publican frases de luz, dicen estar despiertos, incluso parecen entender el llamado espiritual. Pero hay algo fuera de lugar. Algo que sientes y no puedes explicar, y eso es lo más peligroso. El documento SI, N-Delta 33, clasificado como riesgo vibracional interno, nivel 5, revela que desde 2017 se autorizó un experimento llamado espectros de simulación despertados. La misión: crear, entrenar y posicionar personas con frecuencia imitada, que parezcan despiertas, pero que operen como bloques energéticos para retrasar la convergencia real. ¿Puedes entender lo que esto significa? Estas personas se llaman espirituales, pero viven en constante desequilibrio emocional. Distorsionan el concepto de libertad para vivir en el ego disfrazado. Utilizan términos como vibración, curación, misión, pero solo como fachada. Y lo más grave, cuando se acercan a los verdaderos elegidos, crean fuertes vínculos emocionales solo para desestabilizarlos más tarde. Si lo son, agentes de desvío. Según el informe, cada elegido despierto sufre al menos 2 intentos de conexión profunda con falsos despertares antes de la consolidación de su frecuencia. Llegan como amistades intensas, relaciones románticas, apasionadas o incluso como mentores. Pero hay señales claras y necesitas reconocerlos ahora. Te drenan la energía después de cada contacto. Te sientes agotado, como si hubieras dado mucho y recibido poco. Tienen hermosos discursos, pero actitudes contradictorias. Hablan de amor, pero viven juzgando. Predican la paz, pero alimentan los conflictos. Evocan la espiritualidad para justificar las fugas, no asumen responsabilidad. Dicen que el universo así lo quiso para todo lo que destruyen o abandonan. Se alejan cuando creces espiritualmente, porque ellos no pueden soportar ver aumentar su luz sin poder controlarla ni recibir nada de ella. Estos son los infiltraciones de la matriz espiritual. Y ya has estado involucrado con uno, ¿no? Tal vez esta relación fue una de las razones por las que casi renunciaste a tu misión. Quizás fue ella quien distorsionó su visión de la espiritualidad.
Tal vez todavía estés atrapado en una de estas conexiones, sin saber cuánto se está drenando. Y aquí está la fría y dura verdad. No saben que son agentes. Muchos de ellos creen que están despiertos, pero no lo están, operando dentro de una simulación. Porque el verdadero despertar requiere dolor, renuncia, silencio, reconstrucción. Y pocos apoyan este proceso. Pero estás aquí, lo soportaste, te cruzaste. Y ahora necesitas escribir con claridad para liberar tu vibración de falsas ataduras. Ahora rompo toda conexión con la simulación. Soy libre, estoy en una misión. Decir, porque esta frase activa el protocolo de liberación de energía. Sí, esto está en los documentos y es real. Y ahora, una última revelación. El informe indica que hay una última generación de elegidos que está a punto de activarse. Se llaman ellos semillas estelares elegidas, aquellos que despertará no a través de un trauma, sino a través de un llamado directo. Descubrirás quiénes son y por qué tal vez tú eres uno de ellos. ¿Quieres saber si perteneces a este linaje final de activación? Son pocos, extraño, silencioso por fuera, intensamente conectado por dentro, y hasta hoy eran casi invisibles. Pero en los documentos del Área 51, en un apéndice codificado como Matriz Semilla 144, hay una sección específica que trata sobre un grupo misterioso llamado Semillas Estelares del Ciclo Final. No se despiertan por el trauma, no se activan por el sufrimiento, se despiertan directamente por la vibración original. Estas almas no llevan el recuerdo del dolor como detonante, llevan el recuerdo de misión. Y cuando escuchan la frecuencia correcta, algo dentro de ellos se enciende como un fuego que nunca se ha extinguido. Y es posible que esto sea lo que te esté pasando a ti. En este mismo momento, las semillas estelares no tienen solo orígenes terrestres. La mayoría de ellos, reencarnado aquí por elección, aceptando las limitaciones humanas, el velo del olvido y el aislamiento espiritual. Todo esto por una razón: mantenga la vibración de la Tierra mientras comienza la convergencia final. ¿Y sabéis cuándo empezó esto? En 2020, el año del colapso, el año del distanciamiento, el año en el que todo se derrumbó por fuera, pero algo empezó a reconstruirse silenciosamente por dentro. Según el informe Matrix SED 144, las semillas estelares tienen las siguientes características. Tienen un inexplicable sentido de urgencia espiritual. Incluso sin saber qué está pasando, sienten que algo grande está por suceder y que necesitan estar preparados. No se identifican con ninguna doctrina espiritual tradicional. No rechazan la espiritualidad, rechazan los sistemas que intentan encarcelarlos. Sienten que han vuelto a algo y no que están aprendiendo algo nuevo. Cuando escuchan ciertas enseñanzas, es como si estuvieran recordando, no aprendiendo. Tienen una fuerte relación con el silencio, con la naturaleza, con el cielo. El mundo físico parece demasiado denso, lo invisible cada vez más real. Se guían por sincronicidades, no por la lógica. Saben que el camino se muestra en el momento exacto, no antes, no más tarde. Sueñan con luces, naves, asambleas celestiales y puntos de luz que se conectan en la tierra, porque todo esto está ligado a la memoria de vuestra misión. Y lo más importante, reconocen la verdad cuando la oyen, incluso si nunca la han oído antes. Quizás esto te esté pasando ahora mismo, porque este mensaje no es solo informativo. Ella es recordando. Ella es despertando un fragmento de lo que una vez fuiste y estás a punto de volver a ser. Y hay una nota final en el informe que lo revoluciona todo. Las semillas estelares no necesitan pruebas. Solo una frecuencia compatible. Por eso estás aquí. Por eso lo sientes en tu cuerpo, en tu campo. Porque esta frecuencia te está llamando. Y ahora necesitas expresar tu posición. Soy una semilla estelar.
y respondo al llamado de la fuente. Escribe esto, porque cuando afirmas con conciencia, su campo se alinea con los demás que ya han sido activados. Y ahora necesitas saber, se ha revelado la última etapa de la misión. La última capa de documentos trata de algo absolutamente impactante. El momento en el que los elegidos comenzarán a operar en dos planos de la realidad simultáneamente. Sí, la activación final será multidimensional, y tu cuerpo ya se está preparando para ello. ¿Creías que tu papel era solo en este mundo? ¿Creías que tu misión se limitaba a lo que ven los ojos humanos? Así que prepárate, porque lo que se descubrió en los documentos finales del Área 51 cambia todo lo que sabemos sobre la realidad. El informe final, clasificado como Interlux-O, trae una revelación que estaba marcada como nivel de secreto absoluto, prohibición de traducción fuera del idioma original de los símbolos. Pero parte de ello fue decodificado, y en él está escrito que los sujetos E-144, los elegidos, recibirá la capacidad de operar simultáneamente en dos capas de la realidad, la física y la etérica. Durante el ciclo de convergencia, los portadores de la frecuencia Lux 144 activarán su estructura multidimensional. Comenzarán a actuar en estados superpuestos, conciencia despierta y conciencia interdimensional elevada. Interlux-O, anexo 3, página 6. Traductorio, usted podrá, actúa aquí, mientras te mueves allá. Esto explica por qué sueñas con batallas espirituales y te despiertas agotado. Siente como si estuvieras en dos lugares al mismo tiempo. Tienes recuerdos que no experimentaste en esta vida. Reciba instrucciones mientras duerme o sienta una presencia divina que lo guía a través de decisiones clave. Estos son los signos iniciales de activación multidimensional. Ya estás operando en dos planos, pero yo aún no me había dado cuenta de ello. Ahora lo es. Y los documentos explican que en esta etapa surgen tres dones que no se pueden enseñar solo despertado: clariaudiencia vibratoria. Comenzarás a escuchar instrucciones, nombres, códigos o frases en el espíritu. Estas no son voces, son impulsos vibratorios que suenan como recuerdos internos. Desplazamiento de la presencia espiritual. Estarás en un lugar físicamente, pero tu espíritu será atraído a otro, donde hará intercesiones, bloqueos, activaciones. Esto sucede especialmente en multitudes, ambientes cargados espiritualmente o momentos de intensa oración, dominando la luz a través de la palabra intencional. Todo lo que hables con fe y alineación comenzará a tener efectos visibles. La gente sanará, los ciclos terminarán, las respuestas llegarán, la palabra se convertirá en espada. Sí, ese es el momento. La tierra está en colapso vibracional y los elegidos se levantan no como espectadores, sino como pilares invisibles del nuevo mundo. Y ahora necesitas declarar con toda tu alma: activo mi naturaleza multidimensional, actúo aquí y allá, estoy despierto. Escribir. Porque esta frase no es solo una afirmación, es una contraseña, un permiso, una contraseña espiritual. Y con esto, ¿qué queda? Eso te queda a ti, no te quedes callado. Queda para ti conectarse con otros. Eso te queda a ti, difunde este llamado, porque el sistema intentará borrarlo, pero el espíritu ya se ha registrado, y lo que se activó ya no se puede desactivar. Ahora la decisión está en tus manos: continuar como si no hubieras leído nada, o levantarte y cumplir la razón por la que viniste a la tierra. Si sientes que este script activó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: lo recordé y lo cumpliré. Y compartir con al menos 3 otros elegidos, porque solo entonces el campo se iluminará por completo. Este es el final del guión, pero lo es el comienzo de su misión real.